Nuestra siguiente ponente es la doctora María Josep Roca Tugas, quien nos va a hablar de la atención de la salud con técnicas de yoga. Entonces, presentamos a la doctora. Es médico internista, máster en terapia neural y odontología neurofocal, en el que es profesora. Es humanista que ejerce la consciencia en la relación terapèutica, professora acreditada en yoga por la Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament i Unió Europea. Dirige una escuela taller de técnicas psicofísicas de yogaterapia y meditación, vocal de la sección de médicos de tratamientos complementarios. Adelante, María Josep. Gracias. Gràcies a tu, Albert, y enrere. Buenos días. Muchas gracias, Leo, no te veo ahora, por la organización de este evento, el segundo de Biofísica, con el principal objetivo de promover la medicina integrativa. Gracias a todos vosotros por estar aquí, los que estáis también en streaming. Encantada de poder serviros y espero que os pueda ser de utilidad la charla. Las técnicas psicofísicas del yoga forman parte de mi labor profesional como base desde hace 29 años. Y el objetivo es promover la conciencia, la autoconciencia de quien consulta de sus aspectos emotivos, psicológicos y conductuales, con la intención de esclarecer lo que ha podido contribuir a la pérdida de su salud y aumentar así su autoconocimiento. Por cierto, gracias, Pepón, no te veo, por la aportación al respecto. Y el objetivo fundamental es dar recursos personales para que las personas los tengan para implicarse, para que se impliquen en su salud. En esta ocasión, el yoga es una ciencia muy amplia, he decidido presentaros las primeras investigaciones científicas en yoga, la evolución de la investigación del yoga como intervención terapéutica, es decir, cómo pasó de la población general a introducirse el yoga en los entornos sanitarios, con la intención de que esto pueda llegar a implementarse en nuestros servicios sanitarios lo más pronto posible. La práctica meditativa del yoga se remonta a más de 3.500 años. En unas excavaciones en el Valle del Indo se hallaron unas huellas de un yoga ancestral que era practicado por la casta de los brahmanes en austeros retiros meditativos, hasta que muchos años más tarde la intención fue que un movimiento alternativo con la intención de transmitirlo a la población general y además de utilizarlo para sus propios recursos de salud, con lo cual nace el Hatha Yoga en el siglo VI y se añade a la meditación el trabajo con las posturas físicas para el desarrollo psicofísico. El Hatha Yoga es una metodología diseñada para el equilibrio físico, mental y energético del ser humano, para la liberación de tensiones en esta sociedad que está tan sometida a la tiranía del estrés. Y esto nos impide el desarrollo de todo nuestro potencial. El Hatha Yoga es el origen de las variantes actuales de yoga que nacen del siglo XX. Las técnicas del yoga son instrumentos universales y asequibles. Son instrumentos que puede practicar cualquier persona, incluso en las condiciones de salud, porque en realidad las técnicas de yoga se adaptan al individuo. No el individuo tiene que adaptarse a las técnicas, o sea que esto se sepa, ¿no? Que las técnicas de yoga no son para personas ni muy elásticas, ni muy centradas, no, sino que sirven para explorar aspectos del cuerpo-mente y a través de este camino favorecer la salud psicofísica. La metodología del yoga son las técnicas y el objetivo es el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo enfocado a la mejora de la salud. Siempre que oímos la palabra yoga, pues pensamos en las posturas físicas, pero sabéis, supongo, si no os lo explico, que durante las posturas se presta atención a la respiración y también a la concentración mental,
con lo cual es un trabajo cuerpo-mente muy completo, no es solo un trabajo físico. El objetivo fundamental de la parte en concreto de las asanas es permeabilizar el cuerpo, desbloquearlo, flexibilizar los músculos tensos y movilizar la columna vertebral, estas posiciones que vemos en extensión, flexión y torsión, con la intención también de flexibilizar el diafragma y músculos intercostales para tener una buena respiración que nos permita conectar con nuestro sistema nervioso parasimpático y construir la calma emocional, la serenidad mental que todos necesitamos en esta época, ¿no? El primer registro documental del yoga se halla en los Vedas, que es uno de los textos más antiguos de la humanidad. Los Vedas, Veda deriva de la raíz Vid, que quiere decir saber. Los Vedas son un depósito de amplio conocimiento. Y los Upanishads son un conjunto de libros, actualización de los Vedas, que contienen la ciencia inferior, que habla de las ciencias, el arte, la historia, y la ciencia superior, que es la del autoconocimiento. Veamos cómo esta ciencia del autoconocimiento del yoga ha llegado a implicarse en los sistemas sanitarios y cómo empieza sus primeras investigaciones científicas en yoga. Swami Kuvalayananda, en 1920, intentó ver qué sucedía dentro del cuerpo de las personas que practicaban yoga a través de los rayos X. Entonces, fundó 2 clínicas y allí podían trabajar el yoga y él ir observando los resultados en estas personas. También lo que hizo fue fundar, además de 2 clínicas, una revista, Yoga Mimamsa, que es todavía referente internacional. Y después, gracias al buen funcionamiento de estas clínicas, abrió un hospital donde ya empezó allí la medicina integrativa. Profesores de yoga y médicos trabajando al unísono. Bonito, ¿verdad? Bien, ¿cuáles fueron las primeras evidencias clínicas? Pues en los años 50-60 empezaron a publicarse artículos sobre yogis que autorregulaban sus funciones autónomas con la voluntad, solo con la voluntad. Y aquí tenemos un ejemplo de un artículo de Baki Wenger, 1957, que observó que los meditadores podían regular su presión arterial, su ritmo cardíaco, la temperatura, y aquí empezaron los primeros estudios de biofeedback, de autorregulación. Además, estos autores se dieron cuenta que durante el sueño y durante la práctica de meditación se produce el mismo estado de relajación profunda, con la diferencia de que al meditar estamos conscientes. Se puede trabajar la conciencia y de ahí el autoconocimiento. Paralelamente a las investigaciones científicas del yoga, en las décadas 50, 60, 70 en Estados Unidos y Reino Unido crece el interés general por el yoga y su práctica, porque era una época post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y las ansias de paz y libertad de esa época pues, hicieron que creciera este interés por el yoga y que las personas tuvieran esta necesidad. Y con ello se creó como una revolución contracultural que estimulaba a las mentes más progresistas a hacer una revolución social, política, religiosa, ¿no? Así el yoga contribuyó a estos cambios en estas épocas. También es curioso destacar que la banda de los Beatles, en los 60, fueron a Rishikesh, al norte de la India, y empezaron a practicar la meditación. Y en algunas de sus canciones habréis oído que cantan mantras. Bien, bueno, sí. Ciertamente, también contribuyó esto a la difusión del yoga, ¿no? Bien, tanto es así que en el 2016 Yoga Journal y Yoga Alliance se unieron para decir, bueno, a ver, ¿cuántas personas están practicando yoga en Estados Unidos? Y fijaros, más de 36 millones lo practicaban en comparación con los 20 del 2012. Además, respondieron a la encuesta 80 millones de personas dijeron, sí, yo durante los próximos meses lo practicaré, durante los 12 meses. Por lo tanto, en el 2017 probablemente lo practicarían 80 millones más de personas. Claro, fijaros, multitudes de yoga en esa época, pues aquí en las calles de Nueva York se puso de moda, pues también en las escuelas. Un anuncio de clases de yoga en una estación de metro londinense.
La revista Time, una revista ya sabéis, bueno, si la conocéis, de prestigio mundial, ¿no? que se edita semanalmente en Estados Unidos. Y fijaros, en el 2003 ya editaron una edición especial solo para hablar de cómo la mente puede curar el cuerpo. 2003. Bien. Con todo ello y con este aumento de práctica del yoga y de la observación de los resultados, de los beneficios a nivel de la salud, la Asamblea General de Naciones Unidas, el 11 del 12 del 14, decidió declarar el Día Internacional del Yoga, considerando que el yoga encarna la unidad mente-cuerpo, pensamiento-acción y promueve un enfoque holístico de la salud. Aquí ya empezamos a declarar holístico, 2014. ¿Y cómo evolucionó la investigación del yoga como intervención terapéutica? Pues gracias a esas primeras investigaciones en India que hemos dicho de la autorregulación, gracias al aumento de los avances tecnológicos y de la ciencia y a este aumento en el número de practicantes y a la observación de sus efectos, pues esto propició que se hicieran más estudios de investigación y con ello pues la respuesta de que realmente influían en la salud. En la década de los 80 la calidad de los estudios mejoró notablemente. Se hicieron muchos más ensayos clínicos controlados aleatorizados, es decir, que se elegían las personas al azar y el grupo control separado de los pacientes y empezaron así a analizar. Y en el nuevo milenio se publican cientos de estudios sobre la evidencia de los beneficios del yoga. Claro, era importante que empezara aquí a observarse que el yoga realmente mejora las enfermedades cardiovasculares, neurológicas, endocrinas, cáncer, también de salud mental, ansiedad, depresión. Claro, y cronológicamente esta investigación hizo que se publicaran un análisis bibliométrico, cantidad de estudios publicados en estos años y las publicaciones se triplicaron los últimos 3 años. Es decir, esto era ya una revolución de observar qué pasa con el yoga, ¿no? ¿Qué efectos produce? Y revistas prestigiosas como Harvard Medical School, hubo una edición para hablar también solo de yoga, ya cómo mejora la salud, el equilibrio, la flexibilidad, el bienestar, al lado el trabajo para la ansiedad, la depresión. Otras revistas empezaron, ¿no?, con la Complementary Therapies in Medicine, cómo reduce el estrés, cómo influye en el sistema inmunitario. Y abajo, un importante estudio en el 2014 de la Universidad de Harvard, que aquí ellos corroboraron lo que ya habían dicho esos primeros investigadores en India sobre la autorregulación del yoga, de tensión arterial, presión, y estos lo corroboraron. Debido a este aumento de estudios, de revisiones sistemáticas y metaanálisis, fijaros, en el 2013 había más de una docena relacionados solo con el cáncer. Y claro, esta cantidad de observaciones de que era benévolo y trabajaba, que no eran solo 4 posturitas y tal, sino realmente influían en la salud, pues hizo que científicos de prestigio internacional, estudiosos del yoga de todo el mundo, en 2016 elaboraran el primer compendio científico de yoga, principios y práctica del yoga en la atención de la salud. Vemos destacados en su publicación al doctor Satbir Khalsa, que es profesor de medicina de Harvard. Desde el 2001 ha estado completamente involucrado en la investigación básica y clínica sobre la eficacia de las prácticas de yoga y meditación en la salud física y psicológica. También el doctor Lorenzo Cohen, profesor y director del programa de Medicina Integrativa del Anderson Cancer Center, Universidad de Texas. Y también aquí vemos destacadas Timothy McCall, la doctora Shirley Tells, y ellos, de entre 60 destacados investigadores que contribuyeron recopilando todos estos estudios que hemos dicho que se estaban haciendo y sobre diferentes afecciones, y además, fijaros, elaboraron conceptos filosóficos, ya en un libro de medicina, y prácticos de atención clínica. Es decir, esto empezaba a abrir otro campo de investigación. ¿Y cómo se introduce el yoga en entornos hospitalarios? Pues en 1999
el primer gran centro oncológico en ofrecer yoga a sus pacientes fue el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, y después la Clínica Mayo, observando los resultados, que ya siempre ha sido muy pionera en todo, pues también empezó a utilizar las técnicas de yoga para sus pacientes, así como otras medicinas complementarias, y empezó a llamar lo que estas medicinas complementarias constituirían como medicina integrativa, ¿no? Con la ilusión que tenemos los médicos que queremos que trabajemos todos juntos, ¿no? Médicos y no médicos, para la salud de las personas. Y en 2016 hubo una revisión sistemática de centros oncológicos designados por el National Cancer Institute que ofrecen medicina integrativa. Fijaros, estos datos se observaron en estos hospitales oncológicos a través de sus sitios web que decían que ofrecían medicinas complementarias, y de entre ellas pues estaban en los primeros lugares la acupuntura, masaje, meditación y yoga, en los que observamos un aumento muy significativo de estas prácticas desde el 2009 al 2016, es decir, que realmente se iba viendo esta evolución. Pero no solo en hospitales dedicados al cáncer, no, también en hospitales generales como la Clínica Mayo, y aquí otra muestra de hospitales en otras ciudades como Tokio, Zúrich, Singapur, etc. Que ofrecen yoga actualmente estos hospitales, y ahí se hace medicina integrativa. Aún así, la investigación de los beneficios del yoga en la salud todavía está en fase de desarrollo. Siempre topamos con la dificultad de financiación y después también con la dificultad para la recogida de muestra, la complejidad de los estudios para hacer este tipo de trabajos de yoga. Y realmente hay una necesidad de que el yoga se implemente en el sistema sanitario, porque es la base, es respirar. Bueno, sabemos, antes Pepón nos ha hecho quedarnos unos segundos en silencio y habéis notado el cambio. Yo os propongo ahora, si queréis, quien cierre los ojos, quien quiere no, os ponéis la mano aquí, los que no conocéis la respiración abdominal, cerramos los ojos, nada, van a ser unos segundos. Sacamos primero todo el aire fuera y al inspirar siente como el abdomen sube y como al expirar lentamente saca un hilito de aire y siente como el abdomen baja. Vamos a hacer una segunda respiración, ahora más completa, inspirando el abdomen sube, lleva el aire hasta las costillas y hasta arriba las clavículas y saca el aire de arriba abajo, lentamente, expirando. Quédate un par de instantes aquí, observando sus efectos. Bien, y algo cambia, ¿no? Yo le digo, cuando hablo de esto a los médicos, digo, pero no tenemos tiempo de... Sí, en la consulta, o quien no sea médico, puedes enseñar esto a cualquier persona y es fundamental para la salud. Hay una necesidad de cambios en la política de atención sanitaria, realmente de cambios, se ha dicho antes, en el uso del yoga también como herramienta terapéutica. Y mirad, un ejemplo importante me ha parecido presentaros, que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el National Health Service, en el 2017, debido a los costes de enfermedad crónica del 70%, es un sistema que está al límite como el nuestro, diseñó un programa piloto con la intención de hacer una prescripción social a los pacientes con enfermedades crónicas y también a las personas de riesgo por soledad, con la intención de promocionar bienestar y reducir costes. Y los resultados que la evaluación de la Universidad de Westminster ha dado ya son que mejora la depresión, la ansiedad, el estrés, la sensación de soledad. Respecto a la activación del paciente, se ha observado en este programa que ayudar a las personas, lo que decía al inicio
de potenciar sus recursos personales con la respiración que hemos hecho ahora tan fácil y que esto potencia su salud activando sus recursos personales y su autoconocimiento. Esto ya también lo dice la Universidad de Westminster, ya ha salido en los resultados de los primeros estudios de este programa piloto de inserción social del yoga a través del sistema sanitario. Bueno, y también han observado el retorno positivo a la inversión, que también es el segundo elemento que buscaban. Y otro ejemplo es el sistema de salud alemán. En Alemania, en el 2018, más de 15 millones de alemanes practicaban yoga y el yoga fue percibido como un enfoque terapéutico por ellos. El sistema de salud alemán, el yoga, forma parte del tratamiento multimodal en varios hospitales, tratamiento multidisciplinar, ya forma parte. Y están haciendo un gran esfuerzo en Alemania por incrementar estudios clínicos con el objetivo de incorporar el yoga como tratamiento complementario aceptado para determinadas afecciones médicas y que han visto que da resultados razonablemente satisfactorios. ¿Y cuáles son las razones para practicar el yoga? Bien. Las principales razones hemos dicho, ¿no? Que tú puedas respirar, que puedas colocar tu cuerpo elástico, tomar conciencia corporal y a partir de aquí observar cómo la influencia de posiciones expansivas como abriendo brazos, estirando, manteniendo aquí estas posiciones. Esto lo analizaron 55 estudios, Universidad de Harvard, y concluyeron que las posiciones expansivas están asociadas a actitudes más positivas ante la vida, más creatividad, mejor percepción de uno mismo. Adoptarlas, además, promueve sensaciones de fuerza, reduce las del temor, mejora el estado de ánimo. Bueno, ahora porque no tenemos tiempo, si no, lo haríamos. Haríamos aquí una pequeña práctica. Pero bueno, podéis buscarme y cuando queráis lo hacemos. Bueno, un ejemplo de posición expansiva, pero no es necesario tener esta elasticidad. Esto ya es una posición expansiva, esto ya lo es. Este estudio piloto del Instituto Semel de Neurociencia y Comportamiento Humano en la Universidad de California concluyó que los efectos de las posiciones expansivas, ellos corroboraron lo que habían dicho estos 55 estudios de Harvard y además dijeron que los resultados fueron mayores en las personas deprimidas y con estados de ánimo hostiles. Así que ya sabéis, si alguno está deprimido, probar de estirar los brazos cada día durante unos minutos, varias veces al día y a ver qué pasa. Probarlo, experimentar en vosotros. Bueno, entonces, con todo esto, la conclusión, ¿cuál fue? La posible aplicación clínica en los trastornos de estado de ánimo y depresión. Y además de las posiciones, hemos hablado de la respiración, porque la respiración es la única función regida por el sistema nervioso autónomo que puede ser voluntaria, ¿vale? Todas las demás, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema endocrino, todas son inconscientes. Pero en cambio, el sistema respiratorio lo podemos utilizar conscientemente, lo hemos hecho antes, lo sabéis, y con ello, fijaros, contribuir a la restauración del equilibrio de todas las demás funciones del organismo, porque todas están unidas, lo sabéis, por el sistema nervioso autónomo. Veamos el efecto de la respiración yógica lenta en las variables cardiovasculares y autonómicas en un estudio de análisis relevantes en estos años que dieron como resultados la reducción de la actividad del sistema simpático con la activación consecuente del parasimpático, calma, serenidad. Y, importante, reducción de la presión arterial y ritmo cardíaco en pacientes con hipertensión. Fundamental, ¿eh? Conclusión, la respiración lenta del yoga, que no la respiración rápida y superficial, se hizo con grupos control, o sea, la respiración lenta, amplia, suave, mejora las variables cardiovasculares y autonómicas. Por lo tanto, el yoga puede ser una terapia eficaz para prevenir y gestionar las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Esta encuesta es de población no clínica sobre cómo percibían y qué motivaciones les llevaban a realizar yoga a las personas. Y veamos aquí en el gráfico
que distintas razones, entre ellas pues, notaban un bienestar, percibían haciendo yoga bienestar general, ejercicio físico adecuado, manejaban su estrés, etc. Y quiero recalcar que en el último lugar está la recomendación médica, ya aquí en el 2013, y decir que 19 años antes, en 1994, yo no solo recomendaba el yoga en la consulta, sino que, bueno, como tenía la formación y yo lo practicaba, pues le proponía a las personas que ahí en la consulta, en la silla, trabajaban la respiración, hiciéramos ejercicios de apertura torácica y empecé a observar los resultados y diseñé un programa de yoga como herramienta terapèutica que presenté en el Centre d'Estudis Col·legials del Col·legi de Metges de Barcelona y me lo aprobaron. Bueno, aquí tenemos la portada de ese año, 2006-2007, en el programa de formació para el desenvolupament professional del metge. Y aquí tenemos la página de la revista de esta área de medicinas complementarias, ofreciendo como novedad, en el 2006, yoga como eina terapèutica. Claro, aquí, si comparamos este 2006 con el 2013, bueno, realmente el Colegio de Médicos fue pionero, tuvo la iniciativa de aprobando este curso, pues dar formación a los médicos sobre yoga. Y no solo en el 2006, sino en años consecutivos. Y en la Escuela de Verano del Colegio de Médicos, en el 2010, pues di un taller vivencial de técnicas de yoga donde los médicos pudieron observar los beneficios en sí mismos, no solo en sus afecciones, tensiones, sino cómo podían modificar, porque lo hicimos durante un mes y medio, cómo podían modificar sus actitudes, su visión ante la vida y lo recomendaron sabiéndolo a sus pacientes, ¿no? Bien, o sea que mi intención es seguir, volver a proponerlo, seguir hablando de la difusión del yoga, no solo a médicos, por supuesto, sino a cualquier otra persona, profesional sanitario, enfermería, maestros, cualquier persona en su casa, da igual, promocionar estas técnicas para la mejora de la salud, si se ha perdido, y para la promoción de la salud y de una longevidad saludable en las personas que tienen salud. Bueno, esto tratamos, con lo cual, acabo aquí. Respecto a las percepciones del yoga en la salud, fijaros lo que dice una revista de psiquiatría, 2017. Dice, el yoga ayuda a encontrar, además de todo esto que hemos dicho, un sentido o propósito en la vida que los científicos relacionan con una mayor salud. Sentido o propósito en la vida. Y cito a Sarah Lane, que es doctora en la Universidad de Edimburgo y da clases sobre neurología de la espiritualidad. Cito lo que ella dice, hay terminales cerebrales para la trascendencia, entendiendo esta como el sentir que algo desborda tu ser individual. El ser humano anhela trascendencia y esta inclinación enriquece la psique y más allá ya no puedo afirmar nada. Es cuestión de irlo experimentando. Pues bien, el yoga y la espiritualidad en la atención médica es un campo emergente de investigación, ya lo veis y lo sabéis, ¿no? Es un reto este nuevo conocimiento para que aumente y pueda implementarse para la mejora de la salud de la población general. Muchas gracias por vuestra atención.